bienvenidos a un nuevo podcast de los Rounds en Barcelona. Hoy tenemos a dos invitados muy relevantes para mí personalmente en la historia de la NFL, de lo que llevo yo viviendo en España, que yo llevo ya un mexicano inmigrado hace 30 años viviendo en Barcelona. Nos acompaña Andrea Zanoni, que es comentarista de NFL, o lo fue en su momento, ahora nos explicará. Desde 1990 y del 92 al 2021 estuvo en Canal Plus, que era la cara de todos nosotros para ver la NFL, y cofundador también del podcast de 100 Yardas, que también muchos de nuestros seguidores lo conocen. Y Mac Calleja, que es periodista especializado en deportes, cualquier cosa que no sea verdad, ya me diréis lo contrario, que durante muchos años fue junto a Moisés Molina, eran las voces, las tres voces de la última jornada o de la última época de Canal Plus de fútbol americano. Y durante un montón de madrugadas, pues nos acompañaban y nos explicaban y nos animaban un poco a ver la NFL. Em, ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Encantadísimo de que estéis aquí. Y ahora hago un poco más de presentación, pero quiero que os presentéis vosotros. ¿Cómo estáis, Andrea, Mac? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, antes de todo, buenas noches a todos y encantado de estar aquí. Y muy bien, muy bien. Estamos, bueno, yo muy bien. Yo también. Buenas noches. Y sí, bueno, nos ha costado juntarnos, pero por fin estamos Sí, aquí para charlar y pasar un buen rato. exacto. Es que además yo recuerdo que cuando yo llegué a estudiar un doctorado. Esa fue mi misión inicial. Y ya después no sé qué pasó, que la vida cambia. Y aquí me veis, en la terraza de casa, pasando frío, grabando un podcast con unos buenos amigos. Entonces, o sea, la imagen que yo tengo de cuando llegué a dónde puedo ver la NFL en España. Porque claro, en México es que además yo siempre recuerdo que eran los fines de año que daban el tazón de las rosas que llamaban en Pasadena, en California, que con los restos de comida de la Nochevieja, lo que había, entonces tenías el Rose Bowl, el Orange Bowl, o sea, un montón de tazones de colegiales, y luego ya el domingo venía la NFL, y entonces en España, claro, era como una cosa muy rara que alguien viera el fútbol americano, hasta que por ahí un amigo rico, de los que tenían beca y tenían dinero cuando venían a estudiar, tenían acceso al Canal Plus. Entonces ahí vamos como repartiéndonos la cajita aquella, ¿sabes? Oye, pues ahora vamos a ver un partido, vamos a ver a tu casa o nos la quedamos nosotros. Y claro, yo me acuerdo, ¿no? Era Andrea Zanoni y Guillermo Gómez, que es lo que yo siempre tengo en la cabeza, que nunca he sabido. Creo que un día vi un documental de alguna cosa como policial, me parece, y salió Guillermo Gómez, así como muy especialista, muy trajeado. Y dije, ¿qué pasa con Guillermo Gómez? No, o sea, ese es el recuerdo que yo tengo de vosotros, y entonces es muy emocionante tenerlos aquí. No sé, de aquella época, ¿es así como yo lo recuerdo o cómo era más o menos la cosa? Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo. Sí, porque yo con la NFL trabajé mucho tiempo detrás de las cámaras, pero el que estabas dando la cara eras tú desde antes que yo. Exacto. Bueno, en aquella época todo era diferente, evidentemente, porque imagínate solamente la información. O sea, es que Sí, no existía internet. es Yo, así. la única información realmente actualizada que tenía era que los martes compraba USA Today. En USA Today los martes, pues salía media página. O sea, ni siquiera una página entera, pero por lo menos era más que los resultados así. Y yo, bueno, la información, y también la información la tenía porque me mandaban cintas de Inglaterra y cada semana me llegaba una caja de cintas. En Inglaterra en aquel momento ya se retransmitían partidos, había un programa semanal que estaba muy bien, la verdad. Y entonces, bueno, más o menos sacaba, y bueno, yo estaba suscrito a muchas revistas en Ujú. aquella época en Italia, en italiano. O sea, había como 2 revistas mensuales y 2 revistas semanales exclusivamente de fútbol americano. Pero bueno, intentaba recopilar un poco la información de dónde podías y bueno, y es verdad que la NFL nos mandaba todos los días un fax, ojo al dato, fax con noticias. Y entonces, claro, que había que ir a la redacción. O sea, no era, o sea, tenías que ir a posta a la redacción, esperar que llegara el fax, coger el fax y leerte el fax, que a lo mejor era, yo qué sé, 15 horas, ¿no?
Exacto. Y bueno, este era como como iban las cosas, ¿no? Y lógicamente todo era diferente y las programaciones eran distintas, no teníamos tanto directo, o casi te diría yo que al principio probablemente no teníamos ni un solo directo. Yo creo No, que no. al principio no había directo, se emitía un partido editado ya en diferido. Eran Efectivamente. los jueves, puede ser. Me parece, era uno en fin de semana que no me acuerdo si era sábado o domingo, que se editaba en 45 minutos y uno, hablo del principio de todo, ¿eh? Sí, sí. Si no recuerdo mal, que se emitía los jueves, que era un partido editado, o sea, con todas las jugadas, pero que se dejaba en 2 horas, sin plató, bueno, otro mundo, completamente otro mundo, nada que ver con todo esto, con lo que hay ahora, ¿no? Sí, sí, total. Yo el otro día entrevistaba a Enrique Bura, que no sé si lo conocéis, que es un periodista mexicano de toda la vida haciendo fútbol americano. Y luego está Pepe Segarra, que es otro compañero suyo. Y el otro día sacaban en su podcast unas hojitas, así como estas, pero todas amarillas, que son las que usaba el Pepe Segarra, porque claro, tenían que ir a los periódicos o incluso llamaban por teléfono a Estados Unidos para un poco tener los rosters y luego no tenían ni los números de los jugadores, tío, que era una cosa que es como impensable a hoy en día, ¿no? Sí, 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 claro, claro, o sea, que los rosters te llegaban en el último momento por fax. Y claro, había que a lo mejor, cuando estábamos en la Torre Picasso, a lo mejor grabábamos en los bajos y el fax llegaba a la planta 9. Bueno, no, Y, claro, claro. y tú, Mac, ¿cómo lo recuerdas? Así, pues, pero detrás de las cámaras, ¿no? sí, a ver, yo entré en el 94 en Canal Plus, con lo cual Imagínate, tío. yo esas retransmisiones de las que estamos hablando las recuerdo pero como espectador. Ni siquiera en mi casa, en casa de un amigo, porque yo hasta que no empecé a trabajar ahí no me podía permitir tener Canal Plus. Entonces iba a casa de un amigo, de un muy buen amigo, un vecino, a ver la NFL y otras muchas cosas, ¿no? Que emitía Canal Plus. Y luego ya una vez que entré, no inmediatamente, pero bueno, como me gustaba mucho, pues iba ayudando a lo mejor a hacer alguna cosa cuando se iba a emitir la Super Bowl y se hacía algún programa de previa o alguna cosa así, pues ya empezaba a echar una mano con todo el material y demás. Luego empecé a encargarme de la sección de NFL de un programa que teníamos que era un informativo con reportajes también, que se emitía de lunes a viernes a mediodía, que se llamaba Más Deporte. Yo me encargaba de todo lo que era la NFL y bueno, pues eso hasta que murió Más Deporte en 2007 y luego ya en la temporada 2008-2009 empecé a retransmitir los partidos con André Conmoy. Yo me acuerdo, es verdad, que, o sea, Mac y yo nos conocimos así, porque Mac estaba con la sección de fútbol americano de Más Deporte. Y claro, siempre había a lo largo de la semana un momento como de una pequeña reunión de intercambio de información y es verdad. Sí, sí. Bueno, había NFL y cuando se jugó la Liga Mundial también metíamos una... Sí, es verdad. Todos los días, todas las semanas, una sección de 3 minutitos contando lo que había pasado en la jornada de la Liga Mundial. Yo me peleaba ahí, bueno, también es verdad que en un momento dado también era yo el que decidía un poco los contenidos y yo siempre colaba cositas de fútbol americano. Mira, ahora que lo has dicho, estaba pensando de esto para muchísima gente y ni siquiera de los últimos que se han aficionado a la NFL, ¿eh? O sea, que algunos probablemente ni saben lo que era la Liga Mundial. O sea, que en realidad los empezaron en lo que era la World League of American Football, la WLAF. Que yo creo que eso es lo más parecido a las sucursales, así tipo béisbol en Estados Unidos, un poco para semillero de jugadores para la NFL. Fue como un proyecto así, ¿no? Que de ahí salió, de hecho siempre digo yo que Kurt Warner salió de un equipo de Holanda, si no me equivoco, ¿no? Sí, de los Amsterdam Admirals. Pero esto ya no, ni siquiera la World League of American Football en Europa solamente tenía, solamente entre comillas, London Monarchs, Frankfurt Galaxy y Barcelona Dragons. Y esto empezó así y bueno, que
realmente, lo digo para quien no lo supiera, es lo que luego, bueno, murió la Liga Mundial y resucitó ya siendo NFL Europa. Pero bueno, el concepto era el mismo, con la diferencia que había equipos en Estados Unidos, Canadá, que había un equipo en Montreal Machine, y 3 en Europa. Sí, sí. Y sí, hombre, pasaron jugadores importantes y algunos, sí, llegó a la NFL, pero quizás más en la segunda época. Pero bueno, yo tuve la suerte de colaborar con los Dragons, o sea, yo estaba en los partidos de casa de los Dragons, yo estaba en el staff, del Game Day staff, y la verdad que fue muy divertido porque nada, yo llegaba a la noche anterior al partido, me alojaba en el hotel del equipo, con lo cual hacía un poco vida con el equipo, y luego en el campo, especialmente el primer año fue más divertido porque yo hacía como injury reports desde la banda, y entonces yo estaba en la banda del equipo visitante, siempre con los fisios, bueno, con el staff médico, digamos, y en caso de lesiones, yo comunicaba arriba a la prensa americana, bueno, a todos, qué le estaba pasando al jugador en cuestión, si volvía al partido. Bueno, lo típico que cuando vemos un partido de la NFL te dice, fulanito, dicen que Exacto. o ya está fuera del partido, le ha pasado esto, le ha pasado el otro. Ese eras tú. Porque estabas en contacto con la gente. Y luego estaba en contacto con el equipo y ahí conocí muy bien a un jugador que me encantaba en college, que era Tony Rice, que era quarterback de Notre Dame. Un quarterback, bueno, en Notre Dame todavía es un mito. Y la verdad que la NFL en aquella época todavía, para que un quarterback no blanco fuera drafteado, era realmente poquísimo. Entonces, todo el mundo le decía que él tenía que presentarse al draft como wide receiver. Y él él quería ser quarterback y en la NFL la verdad que no triunfó, pero, o sea, ni llegó. Pero sí que, además era un tipo muy buena persona, la verdad, muy buen chico y educadísimo, culto además. O sea, de hecho, yo creo que luego él fue muy realista y cuando vio que no había chance, no tenía futuro como jugador profesional, me parece que era abogado y se contó su historia, su despacho y tal. Pero sí, bueno, y mucha más gente que conocía debido a los Dragons que luego llegaron al NFL y incluso alguno triunfó. Mira, John Kitna fue quarterback de los Dragons. No sé si Spagnuolo también fue coach por aquí en Europa, ¿no? No, en los Dragons. En los Dragons, vale, sí. Sí. Imagínate. O sea que la gente que nos está oyendo, que claro, lo que pasa es que ha habido como un impasse entre que entraban los elefantes y toda aquella cosa que hacíais en las noches para entretenernos a todos, y de repente desapareció, o sea, fue como un corte, vino como una nueva generación, y yo creo que hay mucha gente que ahora mismo está viendo este podcast que no acaba de ligar esta historia, que lo que estamos contando es historia innata del fútbol americano en España, o sea, porque además Andrea también fue jugador, ha sido coach, bueno, tras los Dragons, y me refiero, detrás de todo eso siempre ha estado Mac, y luego lo acompañó durante todo ese periodo, y de repente ha sido como un abismo, ¿sabes? Como esta película ahora de la nieve, que de repente viene un tío corriendo y ¡pum! Se desaparece, y entonces la intención Dime. ¿Qué? No, decía que de repente nos han abducido, nos han... Exacto. Hemos como salido de... Pero entonces, exactamente. Entonces yo lo que me refiero es, para no entrar en demasiadas polémicas, lo único que sí, claro, hay que tener claro que todo lo que hacemos, siempre digo yo, y sobre todo en la arquitectura se ve o en el arte, ¿no? Que nunca eres un innovador del todo, siempre tienes ideas de otros que han ido dejando como cosas que tú vas recogiendo y vas reconstruyendo.
Y la NFL en español, que ha crecido muchísimo, que de eso hablaremos ahora, sus inicios, desde mi punto de vista, están en México, o sea, en español, como tal. Fernando Bonroso, Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, toda esta gente que he hablado. Pero luego, claro, ha habido como un enlace entre que en España ya he sido parte de ellos, sois vosotros, y la verdad es que había como un abismo enorme entre lo que era el fútbol americano en América Latina, en México en concreto, y España, que en esos inicios estamos hablando, tío, del año 93, 94 hasta ya Mucho muy antes. entrado el 99 tal vez que ya fue Ah, como un poco más de empuje, ¿no? Porque, perdona, y, dime. perdona que te interrumpa, Alberto. No, digo que mucho antes, porque yo creo que antes de Canal Plus, que Mac, tú sí que en estos datos eres mucho mejor que yo. Ayúdame. Canal Plus nació en el 92, ¿no? 91. Por ahí. 91 90. exacto, por ahí. Hasta que, o sea, antes de Canal Plus, yo estuve comentando NFL en lo que era la Forta, que yo no sé si sigue existiendo o no, pero vamos, que era el consorcio de las televisiones, de los canales autonómicos, y yo estaba comentando NFL en el 88, me quedé definitivamente en España, pues, en el mismo 88, o si no el 89, no sé, pero yo estuve comentando en Telemadrid y en Ujú. Canal Sur hice 2 Super Bowls. Yo En conocí Canal yo Sur. la primera vez que vi a Andrea fue en el salón de mi casa, pues con 14, 15 años, ¿sí? En Telemadrid, comentando lo que Telemadrid los sábados por la mañana emitía de NFL. Es la primera vez que yo vi a Andrea Imagínate. a través de la tele, yo siendo, ya te digo, yo siendo un adolescente, yo estaba en el cole todavía. Piensa Y que a ti, entonces, y lo digo, o sea, como pura anécdota, pero algunos de los que a lo mejor están ahora comentando no habían nacido todavía. No seguro. habían, no, Seguro, seguro. te lo aseguro yo. O sea, no habían nacido. Sí, Perdón, sí. Si vemos ahora que hace Pero 30 escucha, años, dime. perdona, no es que no hubieran nacido cuando yo estoy comentando esto que yo veía a Andrea con 15 años, es que no habían nacido cuando Andrea y yo ya estábamos trabajando en Canal Plus. Sí, sí, Ah, exactamente. no, claro. O sea, que a lo mejor los padres eran adolescentes. Bueno, hombre, Sí, 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 sí. exactamente, es así. vamos, muchísima gente de la que está ahora podría perfectamente ser mi hijo. Ujú. Yo he Totalmente, tenido tío. mi Es así. primera hija tarde y tiene 22 años, o sea, que uno de 27, vamos, podría ser, y uno de 30 podría ser mi Y hijo. uno ¿No? de 30. Ujú. Sí, Sí, sí. pero a donde yo quería llegar es justamente a ese punto. O sea, que ahora como esto ha crecido tanto y parece como que ha sido así, como que, ¿sabes? La chistera del mago que ha hecho, ¡prim! Y de repente hay muchos podcasts, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que opina, hay muchos que opinan bien, hay muchos otros, la gran mayoría que despotrica de todos los que medio opinan bien o despotrica de todos saben todo, ¿no? Pero todo tiene un ritmo, todo tiene un momento. Y entonces ese momento es lo que yo quería aprovechar ahora con vosotros dos y preguntarte a ti, Mac, porque al final tú eres más joven que Andrea, que tú lo acabas de decir. O sea, tu afición al fútbol americano, porque de Andrea entiendo que desde Italia tú ya te gustaba, porque además supongo que había una historia entre después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos que se quedaron en Italia. O sea, por eso hay tanta afición en Alemania, en Inglaterra y en Italia, porque muchos Que americanos se quedaron por allí y era una afición a este deporte. en Italia se empezó a jugar en los años 70. Imagínate, claro. Y tú, Mac, cómo te entraste al fútbol americano? Porque yo sé que tú estás muy enfocado en el tenis ahora mismo. O bueno, esa es como tu rama profesional, ¿no? A ver, yo esto lo digo siempre y mucha gente le cuesta creerlo, le parece curioso. A mí me conoce mucha más gente por la NFL, pero simplemente por un tema de que he salido mucho más en pantalla con la NFL que con el tenis. Pero con la NFL estuve 13 temporadas y con el tenis, ahora en febrero, va a ser 30 años que estoy con el tenis. Entonces, Imagínate, tío. sí, el tenis es lo que he hecho siempre. Lo de la NFL fue como un paréntesis ahí para sumar. Yo me aficioné a la NFL porque en el año 85 Televisión Española emitió en diferido
la Super Bowl que jugaron los 49ers y los Dolphins, yo me senté a ver eso, entendí más bien poco, porque no había visto un partido en mi vida, pero dije, oye, esto tiene pinta de que es interesante. Y a partir de ahí, bueno, pues un poco lo que dice Andrea, intentar encontrar información en algún sitio. Afortunadamente, yo creo que fue en el 88, en el 87, cuando las televisiones autonómicas empezaron, Telemadrid en este caso, yo he vivido siempre en Madrid, pues empezar a emitir algo, y bueno, ya empiezas a ver más y luego llega Canal Plus y bueno, poco a poco va creciendo. Tengo la suerte de empezar a trabajar en la cadena que lo emite y bueno, y a partir de ahí, pues hasta ahora. Pero mi primer contacto fue esa Super Bowl del 85. Y este crecimiento tan bestia de ese momento, que no estamos hablando de hace mucho, ¿eh? O sea, 30 años, bueno, depende, ¿no? Yo que sé, los fans de los Lions en 30 años no habían estado en una final de conferencia, por ejemplo, pero de ese momento que buscábamos información de aquella manera, que en España todavía era mucho más complicado que en México, porque al final México teníamos como la relación casi directa con los Estados Unidos y podías tener todo mucho más cercano, ¿no? Y es que, claro, lo que ha crecido la NFL, no sé, tío, de 3 años para aquí, 4, o sea, el boom exponencial que ha tenido, ¿cómo lo vivís aunque estés ya un poco fuera? Yo sé que ahora vemos a ver en qué estáis ahora, ¿no? Pero supongo que por mucho que no estéis informados, quiero pensar que en vuestras redes sociales os va llegando esta información. Yo, perdóname que ahí te lleve un poco, como no te lleve la contraria o no opine como tú. Ajá, Yo creo que el boom no es de hace 3 años. El boom es anterior. sí, El boom es de... no sé exactamente, pero igual colocaría el boom cuando de verdad empieza a explotar, 2011, 2012, más o menos, ¿eh? O sea, vamos a poner 10 años, exacto. más o menos. Lo que pasa que ahora, bueno, pues ahora es mucho más fácil para todo el mundo, como tú decías, pues tener un podcast o crearse una web o lo que quieras, ¿no? Entonces, hay como mucho más contenido. Luego ya Eso es lo verdad. que ofrezca cada uno en su contenido, eso ya es cada uno y lo que quiera consumir cada uno, oye, ahí en la variedad, pues que cada uno elija. Pero yo el boom lo situaría más bien hace 10 años. Sí, yo me refería, Gran parte de culpa de ese boom la tiene el señor italiano que Andrea. tenemos aquí con nosotros. Sí, o sea, yo cuando me refería a este boom actual es a partir de la pandemia, porque en la pandemia como nos paralizamos todos, y hubo como ¿sabes? Fue como un renacer de los podcasts, de intentar hacer algo, pero sí que tienes razón, que es verdad que ahora Andrea nos lo dirá un poco mejor. Yo creo, pero vamos, no lo digo, o sea, es una reflexión absoluta. O sea, aquí no hay ningún ánimo ni afán de protagonismo ni nada. Pero evidentemente las redes sociales cada vez han cogido más y más y más protagonismo, con lo cual no solamente, o sea, podríamos Ujú. dar un millón de ejemplos de cómo ha cambiado la información, ¿no? Y no hablo solamente del fútbol americano, solamente del deporte. O sea, cualquier cosa hoy es mucho más fácil de promover, ¿no? Yo creo que quizás Mm. últimamente se está empezando a tomar conciencia del nivel de afición que siempre ha habido desde hace, Mac dice 2010, bueno, pero yo tengo referencias temporales por mi vida privada y personal que ver con el deporte, y te aseguro que ya antes de esto había mucha afición. Lo que pasa que estaba como sumergida. O sea, es decir, Sí, ahí como sí, era mucho oculta, sí. que, oye, yo te digo una cosa, mira, a mí me pasaba ya, mira, yo me casé en el 2000 y te digo, es una de las referencias, ¿no?, que tengo yo en mi cabeza y tengo memoria, o sea, de ya en aquella época recién casado, de que se me acercara la gente y se me acercaba desde el chaval joven al cirujano, a la familia de tal, esquiando en Vaqueira, y así, te digo, o sea, oye,
Yo, personalmente, o sea, yo y Luis Jones y otros, hemos jugado un partido, creo que era el 90, bueno, la final que jugamos Luis Jones uno contra otro, los Osos y los Boxers en el Estadio Olímpico de Montjuïc, había casi 30.000 personas viendo el partido y era un partido de liga española, o sea, la final de una liga española. Y Exacto, vale. puedo contar que antes de que yo me casara, pues organizábamos reuniones y quedadas y partidos, o sea, torneos de flag. Ahora, gente que parece que ha inventado el fútbol americano, ¿no? Ha llegado, que ha otro planeta y ha inventado el fútbol y nos Bueno, de hecho ahora será deporte olímpico el flag. Ya, pero que mucho antes de que el flag fuera un deporte federado y reconocido por la Federación de Fútbol Americano. No es por nada, pero yo organizaba quedadas y torneos de flag y había gente que venía de toda España, hasta de Canarias. Yo me acuerdo una vez que vinieron de Canarias a jugar un torneo, no me acuerdo si era Fuenlabrada o Alcorcón. Bueno, sé que era en un pueblo aquí Era de en Madrid. Madrid. Y había, pero una exageración de gente y ahí, luego haciendo la barbacoa, hablando de fútbol y jugando al flag y reuniéndonos en locales y para ver partidos. O sea, yo para una cadena que aquí no era gratuita, pero trabajando por ellos, pero organizamos Sí, es verdad. los American Football Sundays en 5 o 6 locales por toda España, Sevilla, Marbella, o sea, y se llenaban todos. Y hablamos de hace muchos años. A ver, Sí. yo creo que aquí, de todos modos, hay que o yo lo veo así por lo menos, no dejamos de ser o no deja de ser un nicho muy pequeño. ¿Vale? Sí. Yo creo que hay que ser conscientes de eso. Eso sí, la gente que pertenece a ese nicho es muy fiel y se apunta a un bombardeo. ¿Vale? Exactamente. Pero yo creo que, bueno, Andrea y yo somos conscientes, tú también eres consciente, pero hay gente que parece que no es consciente y se cree que esto puede ser el tercer deporte en España después del fútbol y el baloncesto. Ojo, somos los que somos, ¿eh? Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que al que le gusta normalmente, o sea, le gusta mucho y es muy fiel y además la temporada es muy corta, entonces Exacto. aprovecha. Pero bueno, dentro de esa fidelidad y de lo que dice Andrea, que para ser lo que era, había un montón de gente en los torneos, un montón de gente en las quedadas y un montón de gente. O sea, el nicho es muy pequeño, que no se ven aquí nadie arriba creyéndose que somos aquí la bomba. No lo digo sí. por ti, Andrea, lo sabes. No, Sí, pero no. yo lo que sí, si me dejas un momentito, yo lo que sí me recuerdo, yo personalmente, es que además no me acuerdo, yo creo que era por Facebook esta relación, porque yo me acuerdo con Andrea, al menos sí el WhatsApp este de Facebook que había antiguamente, porque yo recuerdo que se hicieron cosas en Sitges también en algún momento. Alguna cosa que vinisteis por aquí, porque también había gente de Dragons antigua, había un arquitecto que me parece que vive en Sitges, que es amigo tuyo. O sea, me refiero, ¿qué es lo que decís? O sea, es verdad que la afición pues, es muy antigua, ¿no? Y ha ido creciendo, pero me refiero que yo cuando hablo de exponencialmente es que ya para que la NFL te considere tener un partido en España, quiere decir que en los rangos de la mercadotecnia, el merchandising que maneja la NFL, es que coño, es que ya España entra en otro nivel, o sea, que estamos a nivel Brasil casi. Sí, bueno, yo ahora cuando Mac estaba hablando, estaba pensando, igual no me o sea, no me he explicado bien. Es decir, yo creo que, o sea, cuando se dice que ahora mismo hay un boom, es que la gente, evidentemente se ha incorporado gente nueva porque lo que estábamos diciendo, hay gente que podría ser mi hijo y algunos mis nietos, o sea, Sí, porque, claro, el que hoy tiene 15 años o 18, evidentemente hace 18 años ni había nacido y hace exacto. 10 tenía 8 años, con lo cual, o sea, era un poco, ¿no? Pero yo creo que se ha mantenido, lo que pasa es que ahora ha aflorado. ¿Por qué? Sí, Porque primero por las redes
y porque ha crecido el interés. Entonces, en el momento en que la NFL empieza a decirte, quiero expandirme en Europa, ahora hago, no sé, esta movida que han hecho, que si en España son los Bears y los Dolphins y no sé qué, no voy a promover. Entonces vienen ellos, la NFL bombea ahí para que se sepa, los medios tal, el Real Madrid, Florentino Pérez que dice que quiere organizar un Total, partido en el nuevo Bernabéu y entonces la prensa deportiva habla del tema. Evidentemente todo esto exacto. amplifica, menos mal, ¿no? Oye, faltaría, o sea, yo encantado, pero que Pero realmente siempre ha habido mucha afición, o sea, cuando siempre dando datos así, pero quiero decir, oye, que también en Madrid nosotros jugábamos en la Peineta con los Panteras y teníamos, o sea, ha habido partidos con 12, 13, 15 mil personas, ¿eh? Que no es sí, poco. La afición al fútbol nacional y la NFL siempre ha sido distinta. O sea, siempre han sido quizás dos cosas también un poco separadas, ¿no? Pero quiero sí. decir que desde hace tiempo todo esto era más de lo que la gente pensara. Ujú. Sí, Sí, eso sí. en eso estoy de acuerdo, sí, sí, que yo creo que sí, Ujú. simplemente era aflorado, hemos crecido y hemos incorporado a gente muy joven. Lo que también es verdad que yo, por ejemplo, pienso en la afición al college o a lo que es el fútbol universitario en los Estados Unidos, y a veces hay una línea como muy fina entre lo que es el negocio, lo que es el deporte, lo que son las apuestas, lo que es, porque todo ha cambiado mucho, ¿no? Que al principio fuera de cámara hablábamos un poco que el mundo está como revolucionado, cambiando mucho, ¿no? Que en un juego de Penn State o de Michigan o de yo qué sé, te meten 110.000 aficionados. Tienes a gente becada que muchas veces ellos juegan porque justamente son gente que no tiene recursos, pero ya están por detrás intentando comprar jugadores becados y se los llevan becados a otras universidades. Esto, ¿tú crees que al final, todo este, porque al final la NFL lo ha hecho muy bien como negocio? Pero luego también estamos esta parte, ¿no? De que somos ya como nostálgicos porque nos empezamos a hacer viejos, ¿de qué vamos a hacer? O sea, claro, yo me recuerdo de Roger Staubach, Terry Bradshaw, Tony Dorsett, o sea, gente que en principio Johnny Unitas, John Namath, ¿no? Que parece que todo ha empezado con Mahomes, o con Lamar Jackson, o con Brock Purdy, y como que no, o sea, como que la gente nueva incorporada, esa es mi impresión, ¿eh? Como que todo lo anterior, pues como que no tiene el valor que tiene. Y vuelvo a decir, de todas aquellas cosas es que ahora estamos y tenemos un Mahomes que es negro o de origen negro, un Lamar Jackson que fue un MVP hace 2 años, que tú estás hablando de un quarterback negro, teníamos a Randall Cunningham, ¿no? Que estaba con los Eagles de Filadelfia, o estaba aquel número 12 de los Rams en los años 70 que jugaba un ratito, luego entraba Ron Jaworski, luego Bartkowski, pero nunca tenía el titular del quarterback de los Rams, ¿no? O Mira, sea, perdona que te interrumpa. Fíjate que yo muchas veces lo pienso. Yo la primera Super Bowl que vi en mi vida jugaba Ron Jaworski. O sea, imagínate. 1981 fue eso, ¿no? Con los Raiders de Oakland o por ahí, ¿no? No me acuerdo, fue una cosa Sí, 80 y sí, por ahí, 82, 83. sí, o sea, que fue la primera Super Bowl que retransmitieron en Italia. Imagínate. Pero para que te hagas una idea, o sea, que Jim Plunkett ya para mí es un Jim jugador. Plunkett. ¿Sabes? Jim Plunkett, que era de origen mexicano, además, porque creo que era García o no sé qué, el segundo apellido suyo. Y Dick Vermeil era el coach de los Eagles, que después ganó con los Rams una Super Bowl. Imagínate. O sea, estamos hablando de hace muchos años. Claro, claro, por eso te digo, ¿sabes? Que a veces lo pienso y digo, Juan, es que, claro, hay gente que a mí, o sea, mira, estaba viendo ayer la final de la conferencia nacional y de repente estaba Barry Sanders en un palco, Sí. enfocan y digo, ostras, pero si este le vi jugar rookie, Sí, 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 tío, eso es ¿verdad? increíble. ¿Sabes? Es que, y esto es prehistoria casi, o sea, de tele, casi, casi de tele en blanco y negro. Bueno, el otro día yo vi un vídeo en YouTube de Earl Campbell, el running back de los Houston Oilers, Pero que el soy, pobre hombre ya de tantos golpes que se dio ya no puede ni caminar, anda como en medio silla de ruedas y tal. Y dices, y ahora que nos quejamos, ¿no? Porque al final las protecciones, o sea, yo no sé cómo veis también esta evolución a nivel
de juego, ya no solo de estrategia, porque es verdad, antes tenías un running back y se basaba todo el juego en carrera. Los quarterbacks, por mucho Roger Staubach y Terry Bradshaw que fueran, no eran esenciales para el juego de fútbol americano. Tú dependías de Franco Harris, de Tony Dorsett, de Eric Dickerson, y ahora es como que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, todo es como una evolución, supongo. Sí, pero mira, antes de contestarte concretamente a esto, Sí. una anécdota que ya he contado varias veces, para que veas cuando hablamos de prehistoria y de dónde se sacaba información en aquel momento, ¿no? Y en aquel momento estaba suscrito a Pro Football Weekly, una revista inglesa que se llamaba Touchdown, una que se llamaba Gridiron, bueno, revistas italianas. Yo recuerdo, y esto ya algunos lo habrán escuchado varias veces, una vez leer, no un artículo, sí, bueno, una notita donde decían, como a nivel anecdótico, como si fuera algo extraordinario, hay una universidad en Estados Unidos que se llama Mississippi Valley State que utiliza formaciones sin running backs, todos receptores abiertos. Y era como la locura, o sea, era como, pero están locos, ¿sabes? O sea, y ahí jugaba Jerry Rice. Jerry Rice. En Mississippi Valley State, que era una AA, o sea, una universidad que no conocía a nadie. Y entonces, o sea, en cuanto al cambio y todo, pues mira, yo te digo una cosa, el fútbol americano es un deporte extremadamente, o sea, muy cíclico. Y entonces, yo me acuerdo, tenía un entrenador americano, he tenido muy bueno, además que había entrenado en college muchos años y tal, y hablábamos mucho, tal, y claro, o sea, hablábamos siempre de esta cosa, ¿no? Que el fútbol americano va evolucionando, ¿no? Entonces hay uno que incorpora algo nuevo, el primer año triunfa, la defensa no sabe cómo reaccionar, luego entonces llega un momento que las defensas se organizan, se amoldan a este nuevo tipo de juego, eso cambia las características incluso morfológicas de los defensores, porque ahora necesitas Exacto. más rápidos, y entonces son más pequeños. Y entonces, en el momento en que descubren cómo pararte, el ataque Vuelve. cambia y intenta buscar armas eficaces contra ese personal, contra ese personal de defensa, contra ese sistema de defensa. O sea, ha habido época que había para hablar de cosas muy facilitas, sin tener que ahora entrar en táctica muy profunda. O sea, había muchísima defensa que jugaban 3-4, luego de repente o sea, casi desapareció la 3-4, eran todos 4-3, y luego, ¿sabes? Y el tight end, hubo un momento que estaba, bueno, Sí, todo el mundo decía que era una posición que iba a desaparecer. De exactamente. hecho, los Houston Oilers no tenían tight end en su roster, porque era el momento de la run and shoot. Todo el mundo, o sea, todo el mundo no, pero la llamaban Silver Stretch, Run and Shoot, llámala como quiera, pero querían jugar Run and Shoot y entonces no tenían tight end, porque en la Run and Shoot no se utilizaba prácticamente el tight end. Los receptores eran mucho más rápidos y ágiles por este tema, con lo cual eran más pequeños, más bajitos, o sea, y luego Sí. la Run and Shoot ganó, o sea, parecía la gran revolución, parecía que la Run and Shoot se iba a comer el mundo. Y la Run and Shoot no ganó nunca nada, no ganó una NFL, no ganó un college, nunca nada. Grandes Nada. números en algunos partidos. Y ahora fíjate la importancia del tight end de los equipos. Se ha vuelto el tight end Sí, y sí. así va. Ahora que hables de tight end, siempre me viene a la memoria aquella Super Bowl de los Giants con Mark Bávaro, que ahora hablamos de Kelsey, de toda esta gente, pero en aquella época cómo lo utilizaban, cómo jugaba, las manos que tenía, era el Rambo, le llamaban Rambo, se parecía mucho a Sylvester Stallone, aquel hombre. No, no, si al final sí, es que todo ha evolucionado un montón, tío, y a mí lo que me hace mucha ilusión, y para un poco ir un poco terminando y dejarnos un poco cosas esparcidas sobre la mesa para luego podernos volvernos a juntar, es que lo que sí que me interesa, y vuelvo a repetir, aunque parezca como repetitivo, pero dar el valor a las cosas es muy importante para mí. Estar delante de un micrófono, a pesar de ser amateur, yo no soy profesional como vosotros,
siempre lo que tienes que ofrecer a la gente es como muy importante lo que dices. Siempre yo tengo en la cabeza cuando empecé este pequeño proyecto, recuerdo a Michael Robinson en alguna entrevista que salía diciendo que cuando su programa no le gustaba, cogía a su gente y se subía a la terraza del Canal Plus o lo que fuese y estaba la ciudad, ¿no? Y le decía, todas esas casas que están iluminadas, allá hay gente viendo la televisión y estáis trabajando para ellos, ¿no? Entonces como con mucha responsabilidad sobre lo que dices, sobre lo que haces, y yo creo que vosotros dos junto con Guillermo Gómez, vuelvo a decir, porque siempre lo tengo en la cabeza, Moisés Molina, que es un profesional como una catedral, que además sabe muchísimo de fútbol americano, siempre habéis sido los que estáis delante en su momento, ¿no? O detrás, como Mac estuvo durante algún tiempo, pero siempre habéis sido muy honestos, habéis ofrecido algo muy puro, que la gente lo notaba, por eso toda esa afición que se creyó, o sea, que creció con vosotros, estas bromas de que entre los elefantes, las quedadas, de eso yo me acuerdo mucho, tío, que había un montón de imágenes tuyas en una pizzería de Madrid y se juntaban a ver los partidos, y aquello estaba lleno de gente y todos con su jersey. Y además es que nunca ha habido problemas de que tú lleves el jersey de un equipo o del otro, ¿no? Y eso también es la NFL en España. Y eso es lo que quiero dar las gracias a vosotros dos y que espero, porque lo que sí que es verdad, también os digo que yo os echo mucho en falta. Ya no te digo de Dante de la cámara, porque eso ya es, podríamos entrar en cosas un poco más complicadas, pero como le decía yo a Joaquín Castillo, que también le han quitado a la NFL en el canal que lo hacía en México y solo da la Super Bowl, pero hace falta este análisis, tío, esta explicación, estas anécdotas, estas cosas. Entonces eso sí que yo lo he hecho en falta. Yo sé que igual vosotros estáis un poco como reciclándose de todo lo que habéis vivido, ¿eh? Porque también no ha sido sencillo, pero no sé, simplemente era un poco para terminar con esto que os digo. No sé si invitaros a intentar que estéis un poco más al tanto de las cosas y saberos cerca, ¿no? O sea, es lo que, y al menos este canal está abierto para cuando querramos venirnos a tomar una cervecilla, un café o lo que sea y charlar un poco de anécdotas y de batallitas y que la gente también aprenda, tío, por el final todo es aprender. Mira, yo te digo una cosa, bueno, Mac, tú tienes que no quiero hablar siempre yo, porque Sí, el Mac está ahí callado, no se está No, no, oyendo nomás. estaba esperando que Andrea hablara. tengo que decir, pero si Mac tiene, prefiero que hable antes él. ¿Prefieres que hable yo primero? Hombre, sí, porque no sé, tengo la Bueno, sensación que he hablado mucho yo como siempre, porque como siempre. como que estoy así. Hombre, de hecho, No, gracias a Dios me he ganado la vida bastante bien durante 30 años. claro. Exactamente. No, o sea, yo en relación a lo que decías, yo creo que Andrea y yo desde el primer momento lo que más nos preocupaba, lo que queríamos era que la gente que estabais en casa lo pasarais bien. Exacto. Y entonces un partido de fútbol americano es muy largo, hay veces que pasan muchas cosas y hay que estar centrado en el partido, pero otras veces no pasan tantas cosas, el partido es aburrido y a nosotros nos pagaban para que vosotros en casa lo disfrutarais y quisierais el domingo siguiente volver a ver otro partido y estar ahí siempre. Entonces, nuestra Exacto. preocupación o nuestro interés era que la gente que estabais en casa disfrutarais con lo que os dábamos, que podía ser una buena narración, un buen comentario de una jugada determinada, pero también hablar de otras cosas cuando no había nada más que rascar en el partido y que lo que contáramos llegara al mayor número de gente posible. O sea, tampoco hemos buscado nunca, Mm. y Andrea lo podría haber hecho perfectamente, porque sabe de esto como el que más, el análisis de la defensa y de no Lo sé sé. qué. Al final la gente, ostras, con eso yo creo que termina aburriéndose. Entonces, creo que conseguimos el equilibrio entre contar lo que estaba pasando a la vez que entreteníamos a la gente con eso y con otras cosas. Total. Andrea, ¿me dejas solo un inciso en lo que ha dicho ahora Mac? por Cuando tú, supuesto. cuando tú, cuando tú ves un partido de fútbol americano en México, al menos ahora que ahí lo puedes ya ver por varios sitios, ¿eh? En México te daban la jugada, el tal no sé cuánto, y hacían, vamos a comerciales, ¿no? Que ahí se llaman comerciales, vamos a anuncios, y cortaban la transmisión. Pero aquí no. Aquí lo que habéis hecho vosotros encima es que tenías que estar cuando cortaba Canal Plus el partido, vosotros teníais que seguir
dando coba, tío. O sea, que eran, o sea, un partido que son 3 horas y media, ¿no? De fútbol americano real, que es 1 hora y pico, 2 horas. Pero esa otra hora la tenías que llenar con todo este contenido. Y eso la gente, yo no sé, yo soy consciente porque sé que en México cortan para anuncios, pero aquí no se cortaba, tío, no sé. Andrea, dime. Mira, hay otras cosas que quiero decir a raíz de todo lo que has dicho tú antes, para rematar un poco, pero ahora que has comentado esto, hay una cosa muy importante. Yo, mira, considero, fíjate que yo no soy bueno, podría decir que no es que no soy un gran aficionado a la NBA, sino que no soy un aficionado a la NBA, ¿no? La veía en Italia antes de venir a vivir aquí porque era una cosa nueva y espectacular y tal, pero aún así, para mí la mejor pareja en la historia de la televisión deportiva ha sido Montes y Anthony de Mil. y Montes. Exactamente, sí, 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 sí. Y yo hacía zapping al revés cuando veía a la NBA. O sea, yo pasaba muchas veces, pasaba el partido rápido y me quedaba en los platós porque me lo pasaba fenomenal con ellos, Exacto, hablando de cualquier cosa que no era técnica del baloncesto, ¿no? Entonces, claro, exacto. yo siempre tengo esa sensación que si tú puedes tener viendo la tele un 5% que es, bueno, más que ser o no ser experto, que tiene la inquietud de entrar en lo súper táctico, técnico. Aparte que de este 5%, el 95%, por mucho que tú le vayas a contar historias, siempre creerá que sabe más que tú, siempre dirá que dices un montón de tonterías. Porque Sí, yo, sí. vamos, tú escuchas la opinión en los bares de la gente, los comentaristas de fútbol, que a lo mejor es gente que hasta ayer jugaba en la selección y dice que no tiene ni idea de fútbol, imagínate tú, ¿no? Sí. Bueno, pero luego hay una parte enorme, mucho más grande, que va y quiere divertirse, y que en definitiva saber exactamente por qué el safety, bueno, están viendo el partido, se lo están pasando bien, luego quiere pasarlo bien, ¿no? Mm, Y para mí, Montes y Demier, o sea, Anthony y Andrés han sido seguramente sí, una primera sí. inspiración, ¿no? Es decir, hombre, qué divertido es ver el deporte de esa manera, ¿no? Yo, lo que te decía cuando antes he dicho, o sea, me gustaría hablar antes, Mac, porque no quiero ser yo siempre el que habla. Yo te digo una cosa, podríamos dedicarle otras 3 horas, ¿no? A temas de este tipo, porque Mac me conoce muy bien, como si fuera mi hermano, y yo soy muy filósofo, o sea, soy muy zen, muy filósofo, siempre busco el lado positivo de las cosas. ¿Sí? Y yo te digo una cosa, mira, yo he estado ahora, año más, año menos, pero 31 temporadas por ahí en Canal Plus Movistar, haciendo... Ujú, Bueno, evidentemente, bueno, la gente que nos sigue y que nos conoce sabe que la historia ha acabado de una forma bastante fea, con muy poca elegancia por parte de muchos, ujú. puñaladas traseras, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado, ok. Pero yo de esos años me llevo muchísimas cosas muy, muy, muy importantes para uno como yo, por mi forma de ser, ¿no? Bueno, aparte que esto no lo niego, o sea, yo siempre lo digo además, yo llegué a España siendo un chaval prácticamente a la aventura, y las circunstancias de la vida me llevaron a un sitio que realmente me tocó la lotería, es decir, Mm, yo fui el hombre adecuado en el momento adecuado. Llegué a España cuando muy pocos sabían de fútbol. Yo llevaba ya 10 años jugando, 12 años siguiendo la NFL, con lo cual me llamaron a Telemadrid, o sea, no lo busqué yo, y luego me llamaron a Canal Plus. ujú. También digo que, hombre, si tú has aguantado 32 años, muy mal no lo tengo que haber hecho, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, yo evidentemente, esto te digo, ha sido una suerte. Gracias a esto he vivido muy bien, porque era un trabajo que me encantaba, y no nos vamos a engañar. O sea,
Es un trabajo que te permite vivir, ¿vale? O por lo menos mi época. Ahora, bueno, podríamos Exacto. Sí, sí. no tiene nada que ver, pero yo lo más importante que me he llevado es que yo veo que... ¿Cuántos años han pasado, Mac? Es que yo soy muy malo con las fechas. ¿Desde qué? Mi última Super Bowl, ¿qué año fue? El 21. 21. Esta es la tercera Sí. temporada que no estamos. Vale, Exacto. La que, va- la que termina ahora. Y de Canal Plus por última vez en febrero del 21, si no me fallan las cuentas, ¿no? Sí, sí. Pues yo, sinceramente, y me emociona en decirlo, Mac me conoce, sabe que soy sincero, que yo no soy un pelotas, que yo siempre digo las cosas que siento, que pienso. Mira, el otro día lo hablaba con mis hijos, que yo decía, o sea, por lo típico, que estás caminando por la calle con tus hijos y viene una persona educadísima, y, o sea, un señor, o sea, o una familia, y, ay, Andrea, ay, tal, qué ilusión, y nada, podemos hacernos una foto, ay, cómo me lo qué bien me lo pasaba. Y yo, o sea, han pasado 4 años, 3 años, 4 años fuera de la tele, que mira, que lo del mundo de la comunicación, o sea, el desaparecer en la memoria de la gente se tarda una semana. ¿eh? Tú dices, no, este ha dirigido un programa, ha presentado un programa durante 1000 años. Ahora, al tercer mes, ya se han olvidado y está el nuevo presentador y todo el mundo está encantado con el nuevo presentador. Y yo todavía, yo y Mac, quiero decir, porque a mí cuando Exactamente. me hablan y siempre nos asocian un poco como pareja televisiva, ¿no? Y yo ver, después de todos esos años y de tanto tiempo fuera de los medios, tanto cariño, tanto aprecio, y la gente que te dice, es que, mira, hace poco estaba en Bilbao con amigos y caminando por la noche por la calle, en las fiestas de Bilbao. Y viene un chico, me dice, oye, un chico, bueno, uno más o menos de mi edad. Un chico. Un chaval, vamos, Exacto. poco más que adolescente. Y me dice, hombre, Andrea, qué ilusión, ¿qué haces aquí? Lo típico, joder, es que yo... y me dice, fíjate que yo empecé a verte. No, de mi edad no era, ahora te digo por qué, claro. Bueno, me dice, yo empecé a verte con mi padre, porque le gustaba a mi padre, y ahora te veo con mi hijo. O sea, es decir, 3 generaciones. 2 generaciones, tío. Y dice, claro que luego te dicen, es como si fueras uno de la familia, porque llevan 30 años cada domingo viéndome ahí, que si los elefantes y la cucaracha y el coro. Y yo te digo, a mí es una cosa que me emociona muchísimo y que realmente, o sea, es una de estas cosas que dice, bueno, en la vida también me ha pasado esto, ¿no? Que bueno, oye, siempre luego, o sea, no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Yo lo digo siempre, digo, hombre, hay gente que no soporta a Bruce Springsteen. No creo que a Bruce Springsteen le preocupe, ¿no? Porque, no, es verdad. A mí personalmente, por el resto del mundo, no me gustaba Michael Jackson, pero no creo que a Michael Jackson le preocupara que Andrea Zanoni no compraba sus discos porque no le gustaba su música, ¿no? Seguramente un grandísimo artista, para mí, no, para mi gusto. Y entonces le quiero decir, hombre, no puedes gustar a todo el mundo, pero esa es una cosa que realmente, o sea, yo valoro un montón y no sé, o sea, siempre me ha emocionado. Otra cosa que luego las cosas han terminado de una manera que después de tantos años, francamente, acabas Pero, un poco saturado. A mí la gente me dice, hombre, pero ¿por qué? Y tal y cual. Bueno, Mac lo sabe, aunque sean temas un poco tal. A mí me han ofrecido a los medios, ¿sabes? pero mira, Andrea, yo te diría que además es que yo personalmente no os conozco, pero ya solamente el trato que hemos tenido así escrito y lo que hemos hablado ahora, me hace todavía más ilusión haber podido hacer este podcast, porque sois personas muy transparentes, muy honestas, como creo que también soy yo. Y la verdad es que la vida es tan complicada, tío, así te lo digo, el mundo en general, que va con vaivenes y tal, pero siempre se va complicando como todo más. Todo en la vida supongo que nos pasa por algo, tío. O sea, nadie somos monedita de oro, que decía mi mamá.
pero lo que está bien hecho y con cariño se nota y se queda. Y entonces eso es lo que a mí, pues, yo te agradezco las palabras o lo que estáis diciendo los dos, pero que sepáis, que ya os digo, que eso está en el corazón de mucha gente que, perdón, que como decís, ya habéis traspasado la barrera de las generaciones y seguiréis siendo un referente. Entonces yo lo único que cada uno en vuestro trabajo, que al final ya no hemos sentado ahí exactamente qué está haciendo ahora Andrea Zanoni, pero ya lo hablaremos después, pero que siempre estáis en todo lo que ha estado pasando, lo que pasa, estéis más metidos o no en lo que está en la NFL en el día a día. Andrea Zanoni y Mac Calleja están allí, tío, están en el alma de todo este proyecto tan grande que está creciendo, que ha crecido de aquel niño pequeño que en los años 70, 80, pues ahora se ha convertido en un joven robusto, de un Ed Rusher de esos modernos, que dice, joder, este tío, ¿sabes? ¿Cómo tiene esa agilidad con esos kilos que pesa? Entonces, simplemente daros las gracias, invitaros a que podamos vernos, yo no digo si más seguido, pero sí, al final, yo te he visto a ti, Andrea, y creo que Mac también, porque lo he visto en los vídeos que pone en su Instagram y las cosas que cuelga, no son tanto a nivel profesional como tal, sino cómo disfruta a Max la vida, ¿me entiendes? O sea, que va a comer por allí, que va en la bicicleta, y eso no siempre se da en un personaje público, es lo que quiero decir. Y entonces eso es lo que a mí me gusta, porque creo que la vida es eso, o sea, es verdad que sois un personaje público, que te reconocen por la calle, pero al final Andrea Zanoni es un tío que se emociona mucho cuando su hija se va a competir. Por España y gana sus medallas, y vas con tus hijos a Italia, que te he visto, no sé si este verano o el anterior. Eso es lo que a la gente le queda y por eso os siguen parando por la calle y os siguen recordando. Entonces, este programa es un gracias de todos estos que no podemos estar diciéndolo, pero yo creo que hacía falta, porque yo sí que he visto yo algunas entrevistas tuyas diciendo qué ha pasado, bueno, sí, bueno, esto ha pasado mal, pero al final eso es una cosa que ya te llevas, tío. Eso te ha hecho o nos hace mejores personas, ¿sabes? Porque al final la vida laboral también es muy complicada para todo el mundo. Y habéis estado en un cajón visto por la gente, pero que al final también, coño, pues es guay porque haces las cosas que te gustan, quiero pensar. O sea, porque si no, ¿para qué eres maestro si no te gusta enseñar a los niños? Es lo que quiero decir. O sea, y funcionarios hay muchos, tío, que se lo han sacado porque tienen un sueldo a final de mes, pero no son felices. Y yo creo que demostráis que os ve felices, tío, y transmitís felicidad y eso es muy guay. Entonces simplemente quería daros las gracias. Pues gracias a ti y a todos los que todos estos años también nos habéis hecho sentir de esa manera, ¿no? Ha sido, bueno, pues algo recíproco, ¿no? Por lo que nos dices y por lo que nos dice mucha gente, lo que comentaba Andrea, que después de 3 años nos siguen llegando mensajes o se cruzan con nosotros alguien por la calle que nos veía y nos lo dice. Nosotros conseguíamos que vosotros fuerais felices en casa y vosotros transmitiéndonos todo eso, pues nos habéis Exacto. hecho felices también. No, y Mm. además yo, o sea, es que de esto se podría hacer un spin-off del programa y charlar durante horas de cosas no relacionadas con la tele, con el fútbol americano, ¿no? Pero yo que muchas veces no acaba una entrevista con un deportista, con un periodista, con tal, y te dice, bueno, ¿y tú qué le transmitiría a gente que quiera hacer? O sea, yo creo, y es algo que intento, y gracias a Dios creo que lo he conseguido, porque la verdad que son dos tesoros. O sea, yo es lo que siempre he intentado transmitir a mis hijos, pero que también es lo que creo que ha sido, y no es presunción lo que quiero, o sea, cuando hablo del éxito de nuestra trayectoria, no es presunción, o sea, es decir, No, no, con un coño, claro. de gente lo hemos conseguido porque nos quieren todavía, ¿no? Pero yo Mm. creo, eh, y de verdad, no hay presunción en lo que estoy diciendo, pero yo creo que una de las, si no la razón, bueno, probablemente la razón principal es que la mayoría de la gente ha entendido que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho sinceramente y con pasión. Entonces, o sea, yo creo que siempre hemos transmitido a quien lo ha querido, a quien lo ha querido Recibir. así, honestidad en primer. O sea, yo creo que si tengo algo bueno en esta vida, que soy muy sincero, muy honesto. O sea, lo mío nunca ha sido una máscara. Yo nunca
no existía el personaje Andrea Zanoni televisivo y Andrea Zanoni en casa con sus amigos, con sus hijos. O sea, yo soy como soy. Y así salía en la tele y todo lo que he hecho, lo he hecho con pasión y por pasión, ¿no? O sea, cuando yo he empezado a liarme en montar quedadas y el flag y las reuniones, o sea, tú hablabas de las cenas a veces, ¿no? Dices, no, te he visto en una pizzería. Sí. Yo de vez en cuando, o sea, lo hacía cuando estaba en la tele y lo sigo haciendo ahora. Simplemente de vez en cuando digo, oye, quedamos a cenar y no hay más, o sea, es quedamos a cenar y me encanta estar ahí. La gente luego te dice, ¡ay, qué cercano! Digo, pues, o sea, algo porque me gusta, ¿no? Y también por eso te digo que en este momento estoy bastante alejado de todo esto, y Mac lo sabe, aquí fuera de lo que es el ser compañero de trabajo, como amigos, o sea, ya al final no era lo mismo, ¿no? Y empezaba, o sea, se estaba convirtiendo demasiado en una obligación, porque ya todo había cambiado, no lo que se respiraba que hemos respirado y vivido durante muchos años, ya prácticamente no existía. Exacto. Y más, pues, sabes, yo llega un momento que ya yo mismo no me empezaba a plantear, digo, ¿cuántos años aguanto todavía aquí? Porque ya se hace complicado y además, oye, también se hace duro, porque no es lo mismo ciertas cosas hacerlas con 30 años y hacerlas con 40, con 50. Sí, total. Eso va a pasar. Yo te digo, yo lo que más creo que ha sido así importante es esto, ¿no? Que cuando tú pones pasión en las cosas, luego esto se transmite y se nota, y te compensa todo. Total. Chicos, muchísimas gracias. De tener un compañero como Mac, que es un fenómeno. Eso estoy convencido que es así. Esto es recíproco. De esa casa. Es un crack. Dentro y fuera del trabajo, eso ha sido una enorme suerte. Muchísimas gracias por pasaros por aquí, tío. Si en algún momento, durante la temporada que viene, tenéis un poco más de ganas y veis un poco más las cosas y podemos hablar un poco más en profundidad de fútbol americano, y si no, chico, hay muchas, o sea, parece que no estamos hablando de fútbol americano, pero estamos hablando también de fútbol americano, es lo que yo siempre digo. La vida es un círculo, tío, no puede ser solamente una sola cosa puntual, es todo, la vida lo es todo, y creo que lo que hemos hablado hoy aquí, la gente cuando lo escuche va a entender todos esos años que habéis estado trabajando, el por qué habéis cambiado y el por qué tenéis todavía un proyecto vital importante, porque la vida es nuestra, tío, y solo de momento nadie me ha dicho lo contrario y vivimos una vez, entonces hoy es el mejor día de la vida, así que muchísimas gracias por pasaros por aquí, tíos. Nada, gracias a ti, un placer, de verdad. Un placer. Volveremos a hablar, seguro. Seguro, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Para acordarte de estos viejos rotos. Bueno, Max todavía está en activo. Yo ya... Bueno, pero ya estamos ahí más o menos todos igual, o sea que no pasa nada, tío. Retirado. Un abrazo, chicos, gracias. Un abrazo. Chao. Y adiós a todos, hasta luego.